Todos, soy el profesor Ignacio Astudillo, soy quiropráctico y doctor en Ciencias de la Salud. Les mando saludos a todos los que están en Santiago de Cali, en Colombia. Estoy agradecido por la invitación. Les mando muchos cariños a todos mis conocidos en Cali, a los colegas que están. Es un honor para mí estar también dando esta charla virtual. Vamos a hablar de neurodinámica en la columna, pero para comenzar a hablar de neurodinámica en la columna vertebral vamos a hablar de qué es lo que es la neurodinámica. La neurodinámica es una arista o una especialidad de la terapia manual ortopédica que lo que busca es deslizar los nervios periféricos. Pero antes de que entremos a la neurodinámica en sí, tenemos que entender las características que tienen los nervios. Los nervios tienen dos grandes características. Tienen características fisiológicas y tienen características mecánicas. Las características fisiológicas no vienen en lo que vamos a hablar ahora, porque las características fisiológicas, me imagino que ustedes todos las conocen, que son la mielina, el potencial de acción, la conducción nerviosa, que no tiene que ver con el movimiento mecánico de los nervios. Ese tema lo vamos a dejar de lado. Y nos vamos a ir a las características mecánicas que tienen los nervios. Los nervios tienen tres características mecánicas. Los nervios se pueden comprimir, los nervios se pueden elongar y los nervios pueden deslizar. Voy a tratar de darles algunos ejemplos sencillos de cada una de estas características. Los nervios se pueden comprimir. Me imagino que en este momento está el auditorio lleno y están ustedes sentados. Están sentados en sus isquios, ¿verdad? Si estuviéramos 2 horas o 3 horas sentados no habría ningún problema. Pero si estuviéramos 8 horas sentados vamos a empezar a tener sintomatología neurológica. Porque el nervio ciático, al ser comprimido, empieza a tener dos características. Empieza a producirse isquemia en el nervio y también se disminuye el potencial de acción. ¿Sí? Los nervios pueden resistir comprimirse, pero los nervios no pueden resistir largos periodos de compresión. Hay un estudio muy sencillo que demuestra que entre más compresión sufre el nervio, más le cuesta en el tiempo volver a tener sus características normales. Otro ejemplo muy clásico de compresión neural es el síndrome del túnel carpiano, donde el retináculo flexor comprime el nervio mediano. ¿Bien? Esa es la primera característica mecánica. La segunda característica mecánica es la elongación. Se dice que hay nervios, como el nervio ciático, que puede tener la capacidad de elongarse hasta 30% su tamaño normal. El problema es que una elongación sostenida del nervio va a producir disminución del potencial de acción y disminución de la irrigación, o sea, isquemia. Entonces, como podemos ver en estas tres características mecánicas, 2 de estas características son malas para el nervio o le hacen daño al nervio. ¿Sí? Hay una tercera característica mecánica de los nervios que es el deslizamiento. El deslizamiento sucede en una estructura del nervio que se conoce como mesoneuro, que es una capa externa que tiene el nervio. Es muy parecido a una vaina sinovial, donde el nervio se puede deslizar sin sufrir elongación ni sufrir compresión. El deslizamiento aumenta el potencial de acción y aumenta la irrigación en el nervio. En términos muy sencillos, la neurodinámica es el deslizamiento que se produce en los nervios periféricos. ¿Sí? Vámonos al tema de la neurodinámica en la columna vertebral. ¿Por qué la columna vertebral es tan importante para la neurodinámica? Uno podría decir, pero profesor, la columna vertebral es central, es sistema nervioso central y no sistema nervioso periférico.
Pero el gran profesor Jeffrey Maitland descubrió que las meninges funcionan como una extensión de los nervios periféricos. Lo descubrió cuando él se subía a su automóvil. No sé si algunos se acuerdan de cómo eran los automóviles en los años 70, que estaba muy de moda el Mini, el Austin Mini, que era un auto muy muy pequeñito. Les doy un ejemplo, Austin Power ocupaba ese automóvil. Me imagino que conocen más a Austin Power que a Jeffrey Maitland, pero bueno. Entonces, Jeffrey Maitland se subía a ese automóvil y cuando tenía que introducir su pierna, bajaba la cabeza y le dolía la espalda. Y cuando quitaba la flexión de cabeza, el dolor en la espalda se iba. Entonces Jeffrey Maitland dijo, ¿por qué un dolor que tengo en mi pierna, una ciática, va a cambiar con una flexión de cabeza? Y bueno, porque la columna vertebral, que es la que protege la médula espinal está cubierta por una especie de vaina sinovial, muy parecida al mesoneuro. Esa especie de vaina sinovial son las meninges. Y las meninges funcionan como una continuidad de los nervios periféricos. Gracias a eso podemos realizar diferenciación en algunos tests de neurodinámica. Por darles un ejemplo, algo muy sencillo. Podemos hacer un test que es muy famoso, que es el test para el túnel del carpo, ¿sí? Que es el test de Fallen. Si yo tengo molestias al hacer el test de Fallen, pero que se exacerban o disminuyen al movilizar la cabeza con una flexión o con una extensión, yo puedo diferenciar y saber que esa molestia es neurológica. Lo mismo sucede en test muy famosos como es el ULT1, que es el test para el nervio mediano. Yo puedo diferenciar con la inclinación de cabeza para saber si efectivamente este dolor en muñeca, en codo, en hombro es efectivamente neurológico. ¿Sí? No todo el recorrido de las meninges es igual en la columna. Hay lugares donde el canal medular se estrecha más y hay lugares donde el canal medular es más amplio. En el caso de la columna cervical, el canal es mucho más amplio, mientras que en el caso de la columna torácica, el diámetro del canal medular es mucho más angosto, mucho más pequeño. Y eso hace de que la columna torácica sea una zona muy importante para la neurodinámica. Recuerden que la neurodinámica no solamente está ligada a los deslizamientos de los nervios periféricos, sino también a qué estructura puede estar atrapando ese nervio. Yo siempre aconsejo evaluar muy bien la columna torácica porque esta es una zona donde hay mucho atrapamiento en meninges y en el canal medular. Recuerden que también es la zona con más ganglios simpáticos del cuerpo. ¿Sí? Entonces, resumiendo, vamos a entender que la neurodinámica es una especialidad de la terapia manual ortopédica que lo que busca es deslizar los nervios, no comprimir, no elongar, deslizar los nervios, y que se basa en la capacidad que tienen los nervios de deslizarse de un lugar donde hay más tensión a un lugar donde hay menos tensión. Esta neurodinámica también se puede entender o se puede relacionar con las meninges a través del famoso experimento de Jeffrey Maitland. Recuerden que hay un test neurodinámico muy famoso que es el SLAM test, donde uno busca la comprensión meningea con la tensión del nervio ciático, donde Jeffrey Maitland dice que si mi dolor en la pierna cambia a mirar al frente por la pérdida de la tensión de la columna cervical, estamos ante un dolor neural.
pero si mi dolor no cambia al modificar la columna cervical, es un dolor no neural. ¿Sí? Entonces, la columna vertebral y las meninges, utilizados de esta forma, son parte de los nervios periféricos. ¿Sí? Y son parte de la evaluación y la diferenciación en la neurodinámica. Espero que esta charla les haya servido. Es muy difícil realizar una charla de manera virtual y no tener el feedback para poder responder sus preguntas, pero en términos muy sencillos, la neurodinámica tiene que ver con las características mecánicas que tienen los nervios, cómo se puede deslizar un nervio. Muchas gracias y nos vemos en otra charla en este seminario. Que estén muy bien.